estamos consultando el punto de vista y su juicio crítico valorativo sobre el tema de esta investigación. Como mencioné en su inicio, es sobre la importancia de las diferentes escuelas psicológicas. Respecto a su experiencia y su opinión, por favor, ¿nos podría ayudar con su criterio? Escuchamos. Bien, empezando desde que estudia la psicología forense, ¿no? Cuando habla de forense se refiere al foro, y es la psicología como tal en la práctica que se realiza en los juzgados, audiencias. Entonces quiere decir que hay un experto, un perito, experticio, donde tiene que conjugar ciertos aspectos desde el aporte que le da la psicología, y en este campo sería mucho el estudio de la personalidad. Ahora, si bien es cierto, para hablar del estudio de la personalidad debemos de indagar bajo qué modelo teórico y conceptual estamos trabajando como psicólogos, entendiendo que la psicología tiene varias corrientes. Entonces, pues, quisiera pues darles un pequeño aporte desde la psicología cognitiva conductual, que es una de las que más practico en mi quehacer profesional, ¿no? Entonces podemos decir que dentro de este campo, la psicología cognitivo-conductual hace un análisis muy experimental sobre la conducta del sujeto y los pensamientos como una parte del proceso integral del funcionamiento de la psique de la persona. Entonces, en el ámbito criminalístico, para poder determinar una conducta, sea patológica o criminal, hay que partir bastante desde la funcionalidad y la normalidad y la no normalidad. ¿Qué conductas es lo que se puede identificar como normal o anormal? Y bajo este modelo pues se trabaja bastante desde la parte del pensamiento, distorsiones cognitivas, ideas irracionales, comportamiento en base al ambiente y el entorno de esa persona. Entonces, para estudiar una conducta criminal, partimos desde el contexto, desde el entorno de esa persona, cómo surgió o cómo apareció la primera manifestación de esos rasgos psicopatológicos o criminales de una persona. Entonces, importa mucho el entorno. También hay una base de filogenética, entendiendo como genético la parte hereditaria, que influye bastante en ese aspecto personológico. Entonces hay factores que influyen. Tenemos los factores biológicos, los factores genéticos y el factor social, que es importante. El factor social es uno de los que más se trabaja dentro del ámbito de la psicología cognitivo-conductual, porque influye directamente en ese organismo, entendiendo organismo a todo ser que interactúa con un entorno, y esa respuesta que tiene, esa conducta, no es más que una interacción entre el ambiente y el sujeto. Entonces, explicando un poco la conducta criminal, hay que ir al antecedente. ¿Cuál es el historial que tiene ese sujeto y su interacción con el entorno? ¿Cómo se relaciona con su conducta? Muchas veces hay determinantes, hay factores predisponentes, los cuales pueden ser la parte genética, factores precipitantes, hablando de algún tipo de factor que haya explotado esa conducta criminal, y por último los factores mantenedores de esa conducta, los cuales pueden ser qué hace que este sujeto continúe en esa actividad criminal. Entonces ahí entramos a la conducta patológica no normativa, y lo que no es normal, hablando en el campo jurídico y de la psicología, es lo que se sale de la norma legal, y en eso pues ustedes como estudiantes de derecho deben ser los expertos en determinar, según la ley, qué es lo normal y qué es lo no normal. Pero para la psicología muchas veces estos términos no son tan objetivos, porque desde la individualidad entendemos que lo que es normal para un sujeto puede ser anormal para otro. Entonces, el psicólogo perito, que tiene que tener esa experticia dentro del campo forense o judicial, debe también tener dominio sobre las ciencias jurídicas para entender y poder concretar desde la psicología qué aporte le puede brindar a ese criterio de lo normal o no normal desde la parte judicial. Bueno, y eso es lo que desde el campo de la psicología se puede conocer como los aspectos de la escuela psicológica que influyen. Ahora, como les decía al inicio, esto influye bastante desde qué mirada se le da desde la escuela psicológica. Tenemos también el constructivismo, tenemos también la mirada histórica cultural, tenemos también desde la Gestalt, e incluso el psicoanálisis también hace unos valiosos aportes
sobre la conducta psicopatológica criminal, sacando aspectos muy importantes incluso desde la infancia del sujeto. Y esto solamente son formas de ver el problema. Hay controversia dentro de las escuelas psicológicas porque cada una defiende su postura, pero a mi modo de ver son simplemente formas diferentes de abordar la problemática y ver desde dónde lo vemos. Lo vemos desde el campo del psicoanálisis, desde la inconsciencia, desde la forma dinámica que veía Freud como autor principal del psicoanálisis, o lo vemos desde la parte del conductismo radical o de la reflexología como Pavlov, donde se ve sometido al sujeto directo a un estímulo y a una respuesta que da en base a esos estímulos que está llevando en su entorno. Entonces, abierto a responder preguntas concretas o directas que quieran hacer desde mi campo profesional. Muchas gracias, psicólogo, por su intervención. Muy interesante sus conocimientos sobre la psicología en general y conoce mucho también sobre la psicología forense. Referente al psicoanálisis, como decía Freud, me gustaba también una parte que decía que era como un iceberg, que primero veías la punta y no veías el trasfondo de la personalidad del individuo. ¿Usted qué opina al respecto en este campo de psicoanálisis? Bueno, Sigmund Freud decía que el yo es la parte del iceberg porque detrás de eso hay una estructura de la personalidad, ¿no? Ahí nos metemos en el campo de estructuralismo. Esa estructura de la personalidad está formada por el yo, el ello y el superyo. Entonces, podría decir Freud que lo que uno muestra no es la totalidad de lo que compone ese sujeto. Por ejemplo, uno es una persona, cuando uno va a la universidad es un estudiante, ¿no? Yo me comporto en ese entorno como un estudiante, mi yo es el yo de estudiante. Pero cuando voy a mi casa, en mi casa puedo ser el hijo, puedo ser el padre, el esposo, puedo ser el rol que yo ocupo. Entonces el yo se va adecuando al entorno y el yo es esa parte que queremos mostrar como lo que yo soy. Pero detrás de eso hay una serie de, como decía Freud, la mente es dinámica y eso es lo que permite empujar al sujeto a diferentes comportamientos, los cuales en ciertas ocasiones no es consciente. Y para esto, pues, también lo explicó mediante los mecanismos de defensa. Según el entorno, la atención que el sujeto libera, existen unos mecanismos de defensa que son inconscientes, de los cuales el sujeto no tiene el control, y entonces ahí va explicando cómo el sujeto a veces actúa sin saber el por qué actúa. Por eso el iceberg es una representación de la forma dinámica de la mente. Yo soy lo que creo ser, pero quizás hay determinantes que actúan en mí y no soy consciente de aquello. Y de ahí viene pues lo que Freud postulaba, el inconsciente como una forma, una estructura dinámica que está siempre detrás de lo que se llama el yo. Muy gentil, psicólogo, por su intervención. También vamos a hacerles una consulta a la psicóloga Angie Cedeño, por favor, para que nos ayude con su análisis crítico, también valorativo, sobre la investigación que estamos realizando con este grupo número 8 de psicología jurídica. Por favor, su intervención. Hola, muy buenas noches con todos, mucho gusto. Soy la psicóloga Angie Cedeño, entonces voy a compartir entonces mi opinión sobre esta investigación, la cual me parece una investigación muy importante porque la psicología jurídica va de la mano, obviamente, en base a la psicología, ¿verdad? Es un campo de la psicología y que aporta mucho a este campo, ¿no? Y ambas se complementan. Eh, si nos vamos un poco al ámbito de la historia, ¿no? Si para analizar, por ejemplo, si un sujeto desde el campo de las leyes es o no apto para ser juzgado, por ejemplo, tenemos que analizar desde dónde, ¿no? Él cometió tal o cual crimen o de lo cual se lo quiere juzgar, ¿verdad? Entonces, para esto hay que hacer todo un análisis, que por ejemplo, si solamente nos basamos en el campo médico, no se podría hacer solo desde este punto, porque, por ejemplo, el grado de médico, por ejemplo, no solo determina las bases biológicas de por qué alguien cometió tal o cual crimen. Entonces, empezando por ahí, hay que partir desde que el psicólogo experto, ¿no? Que tenga la pericia en ese análisis, esté calificado para poder evaluar, ¿verdad?, a tal sujeto en la materia de trastornos mentales.
¿ya? Y para esto, entonces, como decía el psicólogo Julio, hay un sinnúmero de cosas que se evalúan, por ejemplo, empezando desde las experiencias infantiles, el ámbito social, el ámbito también fisiológico, ¿verdad? Si de qué depende un trastorno mental, todo esto, este perfil por el cual un sujeto pueda o no ser evaluado como apto para ser o no juzgado, ¿ya? Partiendo por ahí. Entonces, partiendo de este punto, muchos autores, por ejemplo, dicen que en el campo del derecho, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para poder aplicar la ley. Entonces, poco a poco, ¿no? Se empezó ya a incrementar o a pedir a los psicólogos, expertos forenses o ya los psicólogos especializados en el ámbito jurídico, que intervengan entonces en estas decisiones. Entonces, para esto, el psicólogo hace toda una evaluación psicológica ya para determinar todos estos perfiles. Desde, por ejemplo, en relación con esos procesos, por ejemplo, un trastorno mental, hablando desde esta base, un trastorno mental, habría que calificar los distintos ámbitos y rasgos de la personalidad de un individuo. ¿Ya? Si nos vamos desde la psicología, hablando desde el psicoanálisis, que es el modelo teórico donde yo estoy un poco más estudiar un poco más, entonces hablamos que hay que analizar la personalidad, la forma, el carácter, la temperatura, el temperamento, perdón, las experiencias previas, los traumas, estos factores que ha ido heredando o experimentando el sujeto en toda su formación de su personalidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan para poder responder? Compañeros, ¿tienen alguna consulta para la psicóloga? ¿No? Para la psicóloga o para cualquiera de los dos profesionales, igual estamos abiertos a responder las preguntas. Aprovechen el espacio. Buenas noches, mi estimado psicólogo. Yo antes tenía una pregunta. Estamos hablando de la psicología cognitiva conductual, en la cual usted indicaba que existe también el factor genético. O sea, existe la posibilidad o la probabilidad que, por ejemplo, un individuo que tiene conductas que no son de acorde con la sociedad, existe la posibilidad de que pueda tener un hijo y pueda, como quien dice, heredar la misma patología. Esa es una pregunta que todavía lleva en controversia varios años a la psicología y la ciencia forense, ¿no? Porque entendemos que la conducta de un sujeto tiene que ser estudiada desde un enfoque biopsicosocial, es decir, la parte biológica, psicológica y social. No hay un estudio que certifique que la conducta patológica sea hereditaria, pero sí existen un antecedente que marca que si una persona crece dentro de un entorno donde ha sido expuesto a violencia, es decir, el único patrón que se ha evidenciado en personas con perfil criminal es que justamente han sido sometidos a abusos infantiles desde muy pequeños, ¿no? Entendido como abusos, maltrato psicológico, abuso sexual, maltrato emocional, y ese es uno de los condicionantes más determinantes para poder estudiar la conducta criminal. Pero ciertamente, si podemos decir que esa persona llega a futuro a tener un hijo, no hay un estudio que avale que ciertamente vaya a desempeñar el mismo rol que su papá, ya que esto también influye si es que ese niño que nace también nació bajo ese mismo contexto social. Quizás tenga alguna predisposición genética, pero como lo mencioné antes, necesitan también el factor ambiental, haber un factor que precipite y que condicione. Y esto es muy similar como lo que trabajamos la psicóloga Angie y mi persona, donde elaboramos, somos compañeros de trabajo. Esto es muy similar a las conductas adictivas, ¿no? Las conductas adictivas podemos entender que es un comportamiento que se sale de la norma cuando se hace crónico. Entonces, existen los estudios donde evidentemente las personas que son hijos de personas consumidoras tienen un alto potencial o predisposición para caer en las adicciones, pero no siempre se cumple esa norma porque también influye qué tanto se expuso a esas mismas circunstancias esa persona y eso va a influir en que repita la conducta. Entonces, no es suficiente el factor biológico para poder estudiar y decir, esa persona definitivamente, como el papá fue criminal, también va a repetir esa conducta.
Muchas gracias, señor psicólogo. Gracias.